Yo siempre he tenido la pregunta de qué hacen los países que sean ricos, y esta es la respuesta. Después de estar estudiando y después de muchas horas quemándome las pestañas detrás de una pantalla intentando entender de por qué los países se hacen ricos, me costó llegar finalmente a una respuesta. Pero en este video, amigos, yo les voy a mostrar la verdadera respuesta por qué los países se hacen ricos. Y quiero, amigos, por favor que te suscribas, que dejes tu like y que finalmente se lo muestra a esa persona izquierda que tú conoces. Bueno, y finalmente he llegado al informe, que es el índice de libertad económica, que ahora mismo lo están viendo en pantalla. Y es un conjunto de datos, de varios gráficos, que puede llegar a ser algo engorroso, pero en este video van a entender perfectamente a lo que se refiere. Y recuerden, estos datos no me los estoy inventando yo, salen de la ONU y salen del World Bank, del Banco Mundial, y también aparecen en el índice de libertad económica. Así que estos datos son 100% irrefutables. Bueno, para empezar rápidamente, la gente del índice de libertad económica lo que hacen es tomar un conjunto de varios países, algo así como 176 países, y que finalmente van a entregarle un score. La pregunta es ¿cómo hacen ese score? Y hacen tomando los 12 aspectos de la libertad económica, y va a tener 4 grandes pilares para poder determinar ese score. Y el primero es el Estado de Derecho, y que se va a dividir en 3 subcategorías más. La primera subcategoría es el derecho de propiedad, que lo vamos a entender como el poder jurídico que una persona tiene sobre un bien, el cual le permite usarlo y disfrutarlo. Después tenemos la eficacia judicial, que lo vamos a entender como un marco jurídico eficaz que va a proteger los derechos de todos los ciudadanos. Y finalmente tenemos la integridad gubernamental. A medida que hay más estados se hacen más ineficientes las instituciones gubernamentales y pueden caer en prácticas como el soborno, nepotismo, favoritismo, clientelismo y malversación de fondos, y también la famosa corrupción. Segundo pilar tenemos el tamaño del gobierno, que el tamaño del gobierno lo vamos a dividir también en 3 subcategorías. Primero la carga fiscal, que va a estar determinado por los ingresos que reciba el Estado menos los egresos que reciba el Estado. Por otro lado tenemos el gasto público. ¿Cuál es la estructura de costo? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es la intromisión del gobierno en la libertad económica y la libertad de las personas? Finalmente vamos a tener la salud fiscal, que es uno de los más importantes, ver si es que realmente el presupuesto se está gastando acorde a lo que realmente se tiene en el fisco, si que hay realmente eficacia y si realmente hay equilibrio fiscal. El tercer pilar está la eficiencia regulatoria, que se divide en 3 más. Primero la libertad empresarial, que es la capacidad de cada persona para poder establecerse y poder realizar inversiones en este país sin tener tantas trabas por medio del Estado. Por otro lado tenemos la libertad laboral, que permite a las personas encontrar oportunidades de empleo y facilitar la flexibilidad laboral, de que se puedan contratar y despedir gente de manera a hacer más eficiente el mercado. Finalmente, el último pilar es la apertura al mercado, el comercio internacional, y que los ciudadanos no son restringidos por los gobiernos para poder interactuar libremente como compradores o vendedores con el mercado internacional. Tenemos la libertad de inversión, que nos indica si es que la inversión es libre y abierto y ofrece más oportunidades. Y finalmente la libertad financiera, que es un sistema financiero formal y accesible, eficiente para el ahorro, crédito y pago e inversiones. Bueno, ahora vamos a entender absolutamente todo. Estos 4 pilares van a entregar un score a cada país y van a tener ciertos puntos que van desde 0 hasta 100. Y finalmente el score, que está en la columna 2025 score, porque es el año del 2025 el índice que se está llevando a cabo, va a mostrar el resultado de estas columnas, que son variables predictoras. Y finalmente uno llega a que 3 países son los países más libres, y si uno baja hasta el final de la cola vamos a tener los países más reprimidos, que dentro de esos países reprimidos se encuentra China, siendo que China supuestamente es potencia, pero no es eficiente gubernamentalmente y no cumple con las 4 categorías que estamos viendo anteriormente. Bueno, primero los datos, como dice el señor Milton Friedman, y ahora vamos a los datos. Entendiendo que el score se construye de variables predictoras que corresponden a esas columnas, ahora vamos a ver el GDP per cápita, mejor conocido como el PIB per cápita. Y vemos que en el eje horizontal o el eje X tenemos el score que le estaba mencionando recientemente, y en el eje Y vamos a tener la riqueza de los países, y cada puntito va a representar un país con su score y con su riqueza. Y vemos que la correlación es de 0.73, es increíble. Es decir, si es que logramos reducir el tamaño del gobierno, si es que hay un equilibrio fiscal, si es que hay libertad y hay apertura a los mercados, y si es que el Estado de Derecho impera en Chile, bueno, vamos a tener una correlación de 0.73 y los países van a ser realmente ricos. Díganme ustedes quiénes son los candidatos que realmente están por esas 4 categorías. Evidentemente todos sabemos cuáles son.
y vamos a ver más datos. Acá tenemos, por ejemplo, los países más reprimidos. Si uno lo hace un conjunto de los países más reprimidos y saca su promedio, y entre los países más libres saca su promedio, vamos a ver que son hasta 12 veces más ricos, por favor. Estos son datos del World Bank. Y también vamos a bajar y vamos a ver datos de la ONU. En este caso, la intensidad de la pobreza. Como ya sabemos, la clasificación de los países, si es que nosotros juntamos los países que son relativamente reprimidos y los más reprimidos, los juntamos, sacamos un promedio y finalmente hacemos otro conjunto entre los países que son medianamente libres y los más libres, sacamos un promedio. Bueno, según la United Nations Development Program, que es el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo de los países y exterminar la pobreza, vamos a tener que es hasta 8 veces menos de pobres en el conjunto de los países más libres y relativamente más libres que los países más reprimidos. Es increíble. Y es que eso no es todo, amigos, porque ahora nos vamos a los datos de World Bank y nos dice que la pobreza en el formato estándar, formato moderado, es hasta 26 veces menos en los países más libres respecto al país más reprimido. Y respecto al formato extremo, tenemos que la pobreza es de hasta 30 veces menor que en los países más reprimidos. Es una cosa de locos. No solamente eso, amigos, sino que tenemos el último decil. ¿Qué pasa con el último decil de la población, que es el más pobre? Bueno, en los países más libres son hasta más de 10 veces más ricos respecto al país más reprimido. Una locura. Y ustedes me preguntarán, bueno, pero Sebastián, eso no sirve porque la esperanza de vida uno va a vivir menos, ¿no? ¿No? Eso es falso, amigos, porque la esperanza de vida es hasta más de 16 años uno vive más en los países más libres respecto a su par reprimido. Es una locura, amigos. Y eso no es todo, porque uno toma los niveles de democracia y pluralismo, que son los derechos civiles y las libertades políticas, es hasta algo así como más de 3 veces más de libertad política. Si uno toma los datos del 1 al 7, siendo el 1 el que tiene mayor libertad política y 7 el que menos, bueno, es hasta 3 veces mayor la libertad política en los países más libres que los reprimidos. O sea, amigos, los datos no nos están mintiendo. Y estos datos son del World Bank, son de la ONU y son del Índice de Libertad Económica, amigos. No les pueden engañar más en sus vidas diciéndoles que el modelo de la libertad no funciona, porque donde se ha aplicado es un completo éxito. Y no solamente nos dice que el modelo es el correcto, sino que nos dice que el comunismo, que son las mismas ideas que están en contra del están en contra de disminuir el tamaño del Estado, llevar a cabo el equilibrio fiscal, el ajuste, llevar a cabo el Estado, que haya un Estado de Derecho, haya un poder judicial que no sea corrupto, etc. Y finalmente una apertura de mercados internacionales, son los mismos que nos quieren llevar al modelo de la pobreza y de la miseria. Los datos no mienten, amigos, jamás mienten los datos. Bueno, y no solamente eso, sino que también hay correlación en otras características, como en la innovación. Acá lo están viendo en pantalla. Es decir, hay una correlación de 0.73 en economía libre y en innovación global. Es increíble. No solamente eso, amigos, sino que en el Democratic Governance, que estamos viéndolo, tiene una correlación un poquito más grande, 0.74. Es decir, entre más aumenta el índice de libertad económica, el score, más aumentar la democracia en los países. O sea, eso no hay quien lo refute, son datos. Y no solamente eso, amigos, sino que también para las sandías, que son rojos por dentro y verdes por fuera, los países más libres también suelen ser los que más cuidan la naturaleza, a diferencia de los países más reprimidos. Bueno, amigos, déjenme en la caja de los comentarios lo que ustedes opinan acerca de los datos. Nosotros revisamos rápidamente la metodología, le intenté explicar cómo funcionaba. La gente que sabe un poquito de regresión me va a entender un poquito más lo que dije, pero creo que todos entendemos básicamente que eran 4 categorías, las más importantes, que se dividían en subcategorías, y que esas categorías básicamente tenían una gran correlación con la riqueza de los países. Básicamente eso quería explicar durante todo el video. Pero a mí me da mucha risa todo esto, y de hecho hago este tipo de videos porque la gente de izquierda le carga los datos. A mí todos me decían, oye, esos datos son falsos, yo no les creo. Pero ¿cómo no le va a creer a datos que son de la ONU, a datos que son del World Bank, del Banco Mundial y del mismo Índice de Libertad Económica? ¿Cómo no le va a crear esos datos? O sea, si tú tienes los huevos para refutar esos datos, es porque tú tienes que ser una persona extremadamente preparada, debes tener así para refutar los datos. Y le expliqué la metodología y hace todo el sentido del mundo. Lo único que no expliqué y se me olvidó explicar en el video es cuánto es el nivel de la línea de pobreza. La línea de pobreza se divide en dos, la extrema y la moderada o la estándar, donde la moderada estándar creo que era de $6 o 5.5 dólares al día. Eso es lo que gana la persona, lo que se considera como línea de pobreza según el World Bank. Y el World Bank también dice que la línea de la pobreza extrema es ganar $2 aproximadamente por día.
Y bueno, eso es lo que me falta explicar. Y respecto al resto de datos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan acerca de los datos? ¿Qué opinan que en el último decil de la gente más pobre, la gente en los países más libres son hasta más de 10 veces más ricos que los países más reprimidos? ¿Qué opinan acerca de la línea de pobreza? La gente que vive en los países más libres son hasta... Hay hasta 30 veces menos de pobres en el formato extremo y 26 veces menos de pobres en el formato estándar o formato moderado. O sea, ¿qué opinan de esos datos? Son irrefutables. Y a medida que uno va aumentando las 4 categorías que le explicaba, tiene una correlación de 0.73 con la riqueza. Es decir, sí o sí, uno va a estar siendo mejor como país si es que sigue la idea de la libertad. Y todos sabemos quiénes son los candidatos que están a favor de la idea de la libertad. Así que amigos, voy a poner mi contador, voy a poner mis basados. Suscríbanse y dan unos completos basados y muéstrenle este video a toda esa gente. Y también apréndanse los datos para entender de por qué nosotros estamos defendiendo estas ideas. Igual encontraría bien que te aprendas la metodología porque para mí es importante. Es como explicarle a la gente cómo se llevó a cabo la metodología. Que recuerden que son las 4 columnas, que eso va a determinar un score. Y el score básicamente nos da todo el resto de cosas. Nos da cómo se mide la pobreza. Nos da cómo es la correlación entre la riqueza y el mismo score. Cómo es el nivel de pobreza respecto al score, cómo es la expectativa de vida respecto a ese score. Y este es uno de varios índices, hay muchos más índices. Este es el índice de libertad económica que hace el The Heritage Foundation, que se basa en todos los datos que son irrefutables. Pero hay otro tipo de índices, como el que hace, hay un instituto en Canadá o el Instituto Cato de los Estados Unidos. Hay muchos índices. Y que bueno, todos son datos completamente irrefutables. Así que el que tenga los huevos para refutar estos datos, hay que tenerlos muy bien puestos. Así que eso amigos, gracias por ver este video.